Buenos días a todos, amigos y hermanos. Les deseamos un día muy bendecido. Esperamos que este sábado sea lo que Dios se propuso para cada uno de nosotros. Un día que podamos descansar en Cristo Jesús y que tengamos la compañía de los ángeles y que podamos poner toda nuestra confianza en que Dios está con nosotros y Dios nos va a seguir guiando a lo largo del camino. Oremos. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por la bendición que tenemos de comunicarnos como familia espiritual. Gracias porque tú has provisto los medios para que nuestros programas puedan ser transmitidos y no solamente está al alcance de nuestros miembros de la congregación, sino también de muchas personas en otras partes del mundo. Gracias, Señor, porque tu misericordia se manifiesta cada día, porque nos has sustentado y te rogamos que sigas protegiendo a tu pueblo. Te rogamos que nos acompañes en esta meditación y que sea tu Espíritu que nos dé los pensamientos y las palabras oportunas para este momento. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esperamos que ustedes se sientan contentos de haber entrado en las horas sagradas de este sábado. Nuestro tema de hoy es la trascendencia de la oración en tiempos de crisis. Tuve un gran desafío al definir el título de este mensaje. Hace cerca de 10 días decidí que iba a predicar sobre la oración, porque comprendo su importancia crucial en estos días que estamos viviendo, no solamente para mí, para ustedes, sino también para nuestra iglesia, las comunidades y el país, y en general todos los creyentes del mundo. El miércoles último escogí usar la palabra trascendencia porque concluí que es la más apropiada para expresar lo que trataremos en este día, entendiéndose por trascendencia lo que está más allá de los límites de cualquier conocimiento posible y aquello que supera el ámbito de nuestros sentidos. Yo pienso que los que hemos tenido experiencia personal con Dios a través de la oración sabemos que la oración trasciende las fronteras de nuestros sentimientos, de nuestro conocimiento y de nuestras expectativas. La palabra trascendencia se deriva del latín trans, que significa más allá, y ascendere, que significa subir. Algo trascendente es algo que está más allá de nuestra comprensión. Así que también podemos añadir que la oración supera nuestra comprensión. Los teólogos hablan de la trascendencia de Dios para referirse a la condición de Dios de estar encima del mundo, en una existencia perfecta e infinita. Estamos hablando del mundo terrenal. Dios mismo declara, según leemos en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Al hablar de la trascendencia de la oración, estoy pensando en su gran importancia y su influencia sobrenatural en nuestras vidas. Mientras oramos, debiéramos estar conscientes de que hay fuerzas sobrenaturales que operan en nuestras vidas y alrededor de nosotros. El apóstol San Pablo advirtió en relación a las artimañas e insidias del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, según Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Y debiéramos considerar la dimensión espiritual cuando nosotros enfrentamos las crisis. Jesús señaló la obra destructiva del diablo con estas palabras, según San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida abundante. San Juan 8, 44 y 45 nos dice, son palabras de Jesús, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Al orar en medio de la crisis, debiéramos recordar que Satanás y sus huestes están siempre procurando provocar muerte y destrucción. Según Elena de White,
Satanás producirá enfermedades y desastres en el mundo, a tal punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Consejos sobre la salud 458, ese es el libro. La obra del gran enemigo de Dios solo se puede contrarrestar con el poder trascendente que recibimos a través de la oración. La razón que muchas veces caemos vencidos en nuestras grandes batallas contra las tentaciones, contra el mal y contra los ataques de las fuerzas diabólicas es que no buscamos la ayuda sobrenatural que necesitamos y está a nuestro alcance. La intervención de Dios en nuestras vidas, la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de los ángeles de Dios. San Pablo también tiene un mensaje claro para nosotros en relación a las fuerzas sobrenaturales que pueden influenciar en nuestras vidas. Él declara que existen falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo y luego advierte, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, 13 al 15. Es importante que ahora definamos la oración, considerando que las definiciones pueden variar de acuerdo a dónde aprendimos los conceptos. Podemos empezar diciendo que la oración es un diálogo con Dios, una conversación. Esta definición implica que esa conversación es personal. En el libro El Camino a Cristo, uno de los mejores libros sobre cómo tener una comunión íntima con Dios, escrito por Ellen White, encontramos este concepto sencillo y práctico. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Las palabras que formulamos en la oración pueden ser importantes, pero tiene más valor el presentarnos a Dios y abrirle nuestro corazón, presentarle nuestros pensamientos, emociones y sentimientos, recordando que Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos por anticipado. Orar no es un acto mecánico de pronunciar palabras, una invocación supersticiosa o una conjuración mágica. Orar es comunicarnos con Dios, es que tú te comuniques con Dios, con el ser omnipotente, de manera real y personal. Cuando llegué a los Estados Unidos, hace cerca de 4 décadas, observé que muchos vehículos tenían bumper stickers, calcomanías en los parachoques, con la frase, Dios está vivo, yo hablé con él esta mañana, frase acuñada por Billy Graham y usada en sus campañas evangelísticas. Tuve oportunidad de asistir a una de sus reuniones, un evento grande con miles de personas en el Estadio de los Angelitos, y escuchar uno de sus interesantes mensajes. El filósofo Friedrich Nietzsche popularizó la frase Dios ha muerto para expresar la idea de que el iluminismo había eliminado la posibilidad de la existencia de Dios. Parecía que esa frase había resurgido en esos tiempos, posiblemente por algunas canciones. Irónicamente, fueron algunos teólogos los que usaron la frase en un sentido literal, dando a entender que el Dios de los cristianos que existió en algún tiempo había dejado de existir. Dios está vivo. Yo hablé con él esta mañana. Fue una respuesta muy elocuente de los creyentes que podían comunicarse con Dios para los incrédulos que repetían la expresión Dios ha muerto. En la epístola a los Hebreos, San Pablo escribió, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Recompensa a los que le buscan, según Hebreos 11:6. Nosotros nos acercamos a Dios con fe, creyendo que Él existe y que se relaciona personalmente con nosotros y que bendice a los que le buscan. Al estudiar mi Biblia encuentro que Dios escucha las oraciones de sus hijos e hijas. Ana, la mujer estéril, tuvo un bebé, a quien puso por nombre Samuel y lo dedicó a Dios desde muy pequeño.
Josué, el sucesor de Moisés, se apartó del ejército de Israel para meditar y orar y tuvo un encuentro personal con Jesucristo. En respuesta a sus oraciones cayeron las murallas de la ciudad de Jericó y él pudo continuar la conquista de Canaán. El rey Ezequías, ante la amenaza de un enorme ejército de los asirios, buscó a Dios en oración. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Eso lo encontramos en 2 de Reyes 19, 15 al 20. La respuesta de Dios a la oración de fe de Ezequías fue la muerte de 185,000 soldados por la espada de un ángel. Nehemías estaba sirviendo al rey Artajerjes de Persia cuando empezó a orar por la ciudad de Jerusalén, que se encontraba en ruinas. La respuesta de Dios fue enviarle a él mismo y proveer los recursos para restaurar a su ciudad amada. El profeta Daniel, mientras estaba en Babilonia, por su fidelidad a Dios, fue arrojado a un foso lleno de leones hambrientos. En respuesta a su oración, el ángel de Dios cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño. Mientras desfilan en mi mente un personaje tras otro de las Sagradas Escrituras que se acercó a Dios en oración y estableció una relación de confianza con Dios, puedo también pensar en las ocasiones en que sus oraciones fueron contestadas de manera sobrenatural. Y ahora que podemos estudiar estos relatos desde una perspectiva histórica, podemos comprender la trascendencia de estas oraciones. Observamos la intervención sobrenatural de Dios y también la intervención de los ángeles, y vemos también los resultados sobrenaturales. En diversas crisis, la oración fue trascendente para los hijos de Dios. En la epístola a los Hebreos, el apóstol San Pablo refiere a varios personajes del Antiguo Testamento que se destacaron por su fe en Dios y tenían una estrecha relación con su Creador. Cuando estudiamos la vida de estos héroes, podemos observar que confiaron plenamente en Dios y se destacaron por su vida devocional. Jesús en una ocasión les dijo a los discípulos: les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Las montañas de las que Jesús habló no son montañas literales, pero sabemos que Dios puede obrar para desaparecer los grandes problemas de nuestras vidas, que nos parecen montañas por su magnitud, y calmar las aguas turbulentas de las crisis que amenazan nuestras vidas. En esas circunstancias de crisis destructivas, podemos acercarnos a Dios con nuestra fe pequeña, sabiendo que es un Dios grande. Podemos acercarnos a Dios con una fe débil, conociendo que es un Dios todopoderoso. Podemos acudir a la oración de fe y pedirle a Dios que su poder sobrenatural se muestre en nosotros, dándonos protección y paz, y también en calmar la tempestad. Estoy en presencia de todos ustedes en este día con la solemne responsabilidad de testificar del Dios vivo que está interactuando conmigo y que está interactuando con los miembros de mi iglesia, con todos ustedes, hermanos, y con todos ustedes, amigos. Podemos testificar del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Estoy pensando en el increíble desafío que estamos enfrentando juntos y que está haciendo pedazos la confianza de los hombres en los hombres y en sus recursos.
y está hiriendo el corazón de los soberbios. Aunque los siguientes versos fueron escritos para el momento de la segunda venida de Jesús, son pensamientos que no me han abandonado estas últimas semanas. Y he pensado que quizás debiera preparar un tema sobre esto. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías capítulo 2, versículos 11 y 12. Hermanos y hermanas, amigos, amigas, jóvenes, señoritas y también niños, si hay algo que debiera cambiar en nosotros cuando sobreviene una crisis de la magnitud del COVID-19, es nuestra actitud. Este es el tiempo en el cual debiéramos humillarnos delante de Dios en oración. Para que la oración sea trascendente en nuestras vidas y veamos resultados sobrenaturales, necesitamos humillarnos delante de Dios. No es necesario que te llenes de temor por la crisis que estás viviendo. No es necesario que la angustia te sobrecoja, ni que la ansiedad te atrape en sus frías manos. No tienes que desesperarte y pensar que Dios te ha abandonado y ha abandonado este mundo y que ya no hay un futuro. Escucha lo que dice Richard J. Foster en su libro Celebración de Disciplina. El camino al crecimiento espiritual, originalmente Celebration of Discipline, The Path to Spiritual Growth. Orar es cambiar. La oración es la avenida central que Dios usa para transformarnos. Si no estamos dispuestos a cambiar, abandonaremos la oración como una característica importante de nuestras vidas. Cuanto más cerca lleguemos a los latidos del corazón de Dios, más veremos nuestra necesidad y más desearemos conformarnos a Cristo. Qué maravilloso pensamiento para tenerlo en nuestra mente. Cuando tú te acercas a Dios, necesitas llegar con un sentimiento de compunción, sentimiento de dolor por haber cometido pecado, con arrepentimiento. Recuerda esta parábola que Jesús contó. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Interesante, orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 14. Vean la relación entre la humillación y la oración. Algunos de los líderes del mundo pensaron que podían enfrentar esta terrible pandemia ignorando que era grave. Otros la recibieron con sentimientos de arrogancia e invulnerabilidad. Los resultados están a la vista de todos. Si miramos un mapa del mar Mediterráneo, veremos estos países de oeste a este: España, Francia, Italia y Grecia. De estos 4 países, 3 tienen más de 20,000 muertos por el coronavirus hasta ahora. Y uno de ellos solo tiene 125 muertos. Grecia. ¿Les interesa saber a ustedes qué hicieron los griegos para tener un número relativamente pequeño de defunciones? ¿Qué fórmula secreta usaron para prevenir la muerte en masa de sus ciudadanos? La respuesta es una palabra: humildad. Los griegos no tuvieron tanto equipo para los exámenes médicos, no tuvieron alta tecnología,
pero usaron una gran dosis de humildad. Después de 10 años de crisis económica, el sistema sanitario estaba en tan precarias condiciones que era el país que tenía menos camas de cuidado intensivo en toda Europa. Solamente 5 camas de cuidado intensivo por cada 100,000 habitantes. Teniendo una cuarta parte de su población mayor de 60 años y una dependencia completa en el turismo, reciben 28 millones de personas al año, el panorama era muy sombrío para ellos al avanzar la crisis. Pero para sorpresa de muchos, los griegos superaron todas las expectativas al enfrentar la pandemia con humildad. Grecia tomó medidas preventivas ante la pandemia muy temprano. El 5 de marzo cerraron las instituciones y negocios donde se juntaba gran cantidad de personas. El 22 de marzo se dio la orden de que todos los ciudadanos permaneciesen en sus casas. El 23 de marzo el gobierno canceló los viajes que no eran esenciales. Los griegos culturalmente le dan gran valor a la salud y eso hizo la diferencia. Aceptaron los cierres, considerando que en medio de la crisis los negocios son secundarios y las vidas son más importantes. Las estadísticas son elocuentes. El último dato que vi fue de 125 muertos por el COVID-19. Al leer historias sobre lo que ocurrió en Grecia, recordé el primer artículo que leí sobre el COVID-19 en la revista Spiegel de Alemania. En una entrevista, un científico declaró en febrero de este año: la única manera de enfrentar la crisis que se avecina es con un gran sentido de humildad. Necesitamos entender nuestras limitaciones. Cuando nos acercamos a Dios a fin de que nuestra oración pueda tener respuesta y veamos las maravillas que Dios puede obrar, necesitamos aproximarnos al trono de la gracia con humildad. Cuando el rey Salomón dedicó el imponente templo de Jerusalén, Dios le prometió: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Orar es importante, pero una actitud de sincera humildad, de comprensión de nuestras limitaciones, dará como resultado oraciones trascendentes con manifestaciones sobrenaturales. Desde niño me ha fascinado el significado profundo de las palabras, especialmente la palabra humildad, y la mayoría de ustedes ya saben que tengo gran interés en las etimologías, en cómo se fueron formando las palabras a través de los siglos y sus aplicaciones. La humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a ese conocimiento. La palabra humildad deriva del latín humilitas. Humilitas fue formado de la raíz humus, que significa tierra, e itas, que significa cualidad de ser. La palabra humus, a su vez, es la capa superficial del suelo, constituida por la descomposición de materias orgánicas, animales y vegetales. Ser humilde es aceptar que somos de tierra, que somos mortales, que somos polvo y volveremos al polvo, que no somos tan grandes como creímos. En ese sentido, la teología bíblica también nos invita: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Filipenses 2:3. Por otro lado, es importante que tú tengas un concepto adecuado de ti mismo y la dignidad que corresponde a un hijo de Dios, porque Jesús murió por ti, derramó su sangre preciosa por el valor que tú tienes. San Pablo escribió: a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien, que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Pablo está reconociendo que debemos aceptar un valor en nosotros mismos. Tu estima propia es importante. Es importante que te valores, pero que te evalúes a ti mismo sin arrogancia ni soberbia. Es lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo. En cierto modo,
Debiéramos alegrarnos de que nosotros podemos hacer muy poco para superar o acabar con esta crisis del COVID-19. Consideremos esta cita. Las perspectivas de tener que enfrentar el peligro y las dificultades personales no necesitan desanimarnos, sino que deberían avivar el vigor y las esperanzas del pueblo de Dios, porque el tiempo de peligro constituye la oportunidad de Dios para proporcionar una clara manifestación de su poder. Cuando no encuentres qué hacer en la crisis, recuerda que puedes estar quieto y conocer quién es Dios. Puedes sentarte y observar las maravillas que Dios puede hacer. Una crisis es una interrupción severa en el estilo de vida normal de un individuo o de un grupo, provocada por una situación inesperada para la cual estos no se hayan preparados y para la cual las respuestas habituales no son adecuadas. Esto es lo que nosotros estamos experimentando en estos días. Una crisis sin precedentes, al menos en nuestro tiempo, y solo podemos orar con humildad y esperar que Dios intervenga. Si has experimentado ese poder del Espíritu Santo que te habla, poniéndote una carga en tu mente y en tu corazón por una persona, por una necesidad particular o por una crisis grave, comprenderás la seriedad y la relevancia de la oración intercesora. Puedes ser un instrumento de Dios en medio de esta horrenda crisis que estamos viviendo, que ha provocado tanto caos en el mundo. La intercesión intensa y compasiva debiera formar parte de tu experiencia diaria. La oración intercesora cargada de empatía debiera ser parte de nuestra devoción diaria. Si hubo un tiempo de gozar con los que gozan, ahora es tiempo de llorar con los que lloran. Según Romanos 12:15, que tus lágrimas puedan caer en el regazo del Padre eterno y puedas estar cerca de su corazón quebrantado, porque Él está sufriendo cuando sufren sus hijos, cuando sufre la humanidad. Dios todavía está recibiendo llamadas de emergencia. Cristo está intercediendo en el santuario celestial. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Hebreos 4:15 nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración eleva hasta el trono de Dios nuestra gratitud y los ardientes deseos de nuestra alma por recibir la bendición divina. Nos trae la lluvia refrescante de su gracia. La oración no baja a Dios hasta nosotros, nos eleva a Él. Esto lo encontramos en El Camino a Cristo, la página 92. Un libro chiquito, pero muy importante. Un domingo 16 de diciembre, mi esposa recibió una llamada desesperada de mi mamá. La noticia era que mi hermano Abel estaba con una fiebre muy alta y que necesitaba ser llevado de emergencia al hospital. Yo estaba lejos del área, estaba trabajando en Gemet, así que fue mi esposa quien llevó a mi hermano al hospital de Loma Linda. Habían pasado pocos días que mi hermano había regresado de Sierra Leona, en África, donde estaba sirviendo como médico misionero, y viajó a Los Ángeles. Él había hecho el viaje para tramitar algunos documentos. El lunes mi hermano entró en estado de coma. Cuando se encontraba inconsciente, el médico nos habló del riesgo de daño cerebral, nos dijo que lo que tenía era malaria y que había posibilidades de daños al hígado y a los riñones. Los días siguientes las complicaciones fueron evidentes. El riñón casi no funcionaba y mi hermano empezó a hincharse terriblemente hasta quedar irreconocible. Uno de los médicos, amigos de mi hermano, me dijo que su situación era muy grave y que la familia se preparara para lo peor. Me pareció que fue un poco rudo porque después añadió, hay un médico que yo conozco que murió hace unas semanas en condiciones similares y por el mismo tipo de malaria que tiene tu hermano, provocada por el Plasmodium falciparum, que tiene una mortalidad altísima de cerca del 90%. Una doctora que había sido compañera de estudios de mi hermano en la universidad fue la única que nos dio esperanza en ese momento y habló a la familia. Al ver tan terrible condición, yo le reclamaba a Dios cada día el hecho de que aquí está este médico
que está ofreciendo su servicio como misionero en África. Y de pronto tiene que enfrentar esta enfermedad tan desafiante. Fue allá por amor a la gente, por servir a la gente necesitada y en especial porque sabía que había muchos niños huérfanos en ese lugar que necesitaban atención. La Nochebuena, nuestra familia se reúne regularmente para tener momentos de fraternidad, dar gracias a Dios por las bendiciones del año y para saborear algunos alimentos tradicionales sencillos y además compartir regalos. Esa noche buena la pasamos en el hospital, junto al lecho del enfermo, contemplándole allí inconsciente, hinchado, irreconocible, con muchos tubos conectados a su cuerpo, respirando con el respirador artificial. Mi hermana Loidi y yo tuvimos oportunidad de estar allí por varias semanas, cuidando a mi hermano día y noche, vigilando su tratamiento y orando por un milagro. Pero él seguía empeorando y su condición era cada vez más delicada. Había mucha gente orando por la salud de mi hermano, cansado de los sombríos reportes de cada día y de evaluar los informes de los exámenes diarios. Una noche fui a la capillita del hospital para conversar con Dios como un amigo. Y pensé, voy a estar allí el tiempo que sea necesario. Me humillé delante de Dios y acepté con sumisión su soberanía. La respuesta de Dios fue, tu hermano sanará. En ese momento también supe que no debiera preguntar más sobre los exámenes diarios. Supe que mi hermano sanaría completamente. Ya no iba a estar preocupado por los síntomas. Alzaría mis ojos al Dios Todopoderoso que puede restaurar las células del cuerpo, los nervios, los tendones, si es necesario las neuronas, los órganos dañados. Esas tres palabras me hicieron recordar las palabras de Jesús a Marta: tu hermano resucitará, tu hermano sanará. Fueron las palabras que yo tuve en mi mente. La oración trasciende nuestros sentimientos y nuestras expectativas más profundas. Salí de la capilla con gozo y paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuánta falta nos hace en tiempos de crisis que el poder del Espíritu Santo nos sobrecoja y tengamos esa paz que supera todo entendimiento. Allí el Señor me mostró que mi hermano sería sano y que podía descansar en sus promesas. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amado, yo deseo que tú tengas salud. Mientras caminaba en el pasillo, mi amigo, el doctor Gerson Castillo, me encontró y para sorpresa de él, es lo que él me dijo: ¿qué ha pasado? Mi respuesta fue: mi hermano sanará. Me dijo él: veo tu rostro alegre. Luego busqué un teléfono para llamar a mi mamá y le dije: mamá, no hagas planes de venir a visitar a mi hermano al hospital. Cuando él se recupere, yo mismo lo voy a llevar a casa. No le expliqué por qué podía ahora decirle esas palabras. Una de las mayores crisis de mi vida se estaba convirtiendo en una de las bendiciones más grandes. Después de hablar con Dios como un amigo, estaba viviendo las promesas de la palabra de Dios. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Estaba experimentando la trascendencia de la oración en mi vida personal y la manifestación sobrenatural del poder de Dios, pero todavía no había visto nada. Mi corazón creía y ahora mi boca confesaba el poder de Dios. Richard J. Foster afirma: en la oración
la oración auténtica, nosotros empezamos a pensar los pensamientos de Dios, a desear las cosas que Él desea, a amar las cosas que ama, a disponer las cosas que Él dispone. Progresivamente somos enseñados a ver las cosas desde su punto de vista. Es maravilloso que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios, sin que perdamos nuestra libertad, ni nuestra individualidad, ni nuestra identidad, y aceptemos con humildad la soberanía de Dios. Esa progresión de aceptar la voluntad de Dios nos prepara para crisis mayores. No era la crisis mayor que iba a vivir, iba a pasar otras crisis. Continuamos observando los tratamientos, las transfusiones, las diálisis, y mi hermano seguía grave y continuaba en un respirador para poder sobrevivir. Cada día estaba junto a mi hermano esperando el momento que despertara. No quería retirarme y perderme ese momento que él abriera los ojos. Finalmente un día despertó. Cuando él empezó a hablar sobre los ritmos circadianos y su relación con la música, mi cuñada se asustó mucho y ella pensó que mi hermano tenía daño cerebral y había perdido la razón. Imagino que es lo que pensó. Traté de tranquilizarla diciéndole que era una conversación normal, hablar de los ritmos circadianos y cómo la música puede combinarse con elementos que tenemos nosotros en nuestro propio ser, en nuestros relojes internos. Le dije, es una versión similar a una que tuvimos hace un tiempo. Y ella se tranquilizó un poco. Después de 3 semanas de estar en el hospital, mi hermano regresó a casa. Los médicos dijeron que el daño de sus riñones era irreparable y que necesitaría diálisis el resto de su vida. Por un momento tuve un sentimiento de tristeza. La diálisis duró 2 meses y los riñones sanaron completamente. Mi hermano se recuperó con todas sus facultades intactas. En julio me dijo que había decidido regresar a África. Habían pasado como 7 meses de que estuve en el hospital. Un tiempo después viajó a Sierra Leona para continuar su servicio como médico misionero. La oración es trascendente en nuestras crisis porque a través de ella hay cura para la enfermedad. Y a través de ella hay solución para el problema del pecado. Hay perdón de Dios. Y hay solución a todos los problemas de la vida. No hay problema que nosotros podamos señalar como un problema que no podemos traerlo delante de Dios en oración. La oración de fe detiene el curso del sol, frena las ruedas de la carroza de la luna, abre y cierra los depósitos de la lluvia, abre la matriz y destruye la violencia del fuego, cierra boca de los leones y concilia nuestras debilidades con la furia de la tormenta y el temor de la persecución. La oración agrada a Dios y satisface nuestras necesidades. Las oraciones de los hijos de Dios pacifican la ira de Dios, desvían las tentaciones, resisten y derrotan al diablo, obtienen el ministerio y el servicio de los ángeles y rescinden los decretos de Dios. Es mi deseo que en medio de esta crisis tus oraciones te mantengan tan cerca de Dios que puedas oír el latido de su corazón, que tus lágrimas puedan ser guardadas en la redoma de Dios como perlas preciosas. Como dice el salmista, pon mis lágrimas en tu redoma, y que tus sufrimientos estén registrados en su libro. Dios te ama y Él quiere bendecirte. Acércate a Él personalmente en oración. Él sintió nuestra aflicción y nos
Claudio Gutiérrez Marín escribió el siguiente poema que lleva por título La oración. Oh sublime oración, a veces ruedas magnífica encerrada en una dulce lágrima furtiva, y solo libre quedas cuando deshecha aquella, la mirada en el cielo se fija pensativa. Tú estás en el suspiro del creyente y en la palabra siempre luminosa de quien bendice a Dios porque le siente, en el gemido del que se arrepiente y en la voz de la madre cariñosa. ¿Cuántas veces el alma, por la prueba constante de la vida, en gratitud y amor a Dios se eleva, como aroma de flor que el viento lleva? ¿Quién sabe a qué región desconocida? Porque orar es librarse del pecado y es recibir de Dios paz y consuelo, y es olvidar el llanto del pasado, y es acercarse poco a poco al cielo. Oremos. Amado Dios, en esta hora te damos gracias porque pudimos tener esta meditación. Y Señor, tú has provisto este medio maravilloso, mejor que cualquier medio de comunicación tecnológica, de que nosotros nos acerquemos a ti a través de la oración. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ilumina sobre la importancia de este recurso que has provisto para tu pueblo. Gracias, Señor, que podemos a través de la oración experimentar una intensa comunión contigo y ver tu poder sobrenatural sanando a los enfermos. ¿Cuántas veces, Señor, has contestado nuestras oraciones haciendo sanamientos instantáneos? ¿Cuántas veces hemos visto a través de la oración los demonios apartarse del control de la mente de las personas? ¿Cuántas veces, Señor, a través de la oración hemos visto cómo tú libras a los alcohólicos y a los drogadictos? ¿Cuántas veces hemos visto, Señor, que familias que están en ruinas son restauradas? Gracias, Señor, porque podemos ver la importancia de la oración y podemos entender también su trascendencia. Y Señor, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero sabemos que contamos con tu ayuda sobrenatural en todas nuestras luchas. Te encomendamos nuestras vidas, el cuidado de cada uno de nosotros y de todas las personas que te están sirviendo para luchar contra esta pandemia, especialmente los personales médicos. Rogamos, Señor, que este sábado sea un sábado que signifique un anticipo de la eternidad para cada uno. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga a todos y que prospere todo lo que ustedes emprenden. Manténganse seguros y buscando continuamente la bendición y protección del Señor. Amén.